en Hechos 13 tenemos una lista de 5 nombres que eran los que lideraban la iglesia de Antioquía. 5 personas que son descritas como profetas y maestros. ¿Cuántos eran maestros entre ellos? ¿2 de ellos? ¿3? Había profetas allí y había maestros ahí. Algunos profetas, algunos maestros, solamente 5 en total. Y esto muestra que eran muy pocos en cada una de las iglesias primitivas. Y 2 de ellos, Bernabé y Pablo, fueron enviados a otro lado por el Señor, dejando solamente 3. ¿Cuántos había entonces ahí en Roma? ¿2? ¿3? ¿Cuánto más? ¿3? Desde luego el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que solamente 2 o 3 tenían que participar, ¿cuánto más? En un servicio. Pero, ¿qué es lo que hacía un profeta? Hablaba palabras inspiradas de Dios. Bueno, él era necesario, creemos nosotros, porque la escritura no había sido completada. Las epístolas solamente estaban empezando a ser escritas. 1 Corintios, un año antes, aquí está la carta a los romanos. El Nuevo Testamento no estaba completo. Y entonces, por esa razón, había inspiración dada a un número muy selecto de personas que el Espíritu Santo capacitaba para hablar la verdad. Pero conforme la escritura era completada, este cargo, este oficio fue redundante y pasó por completo. Y es por eso que no lo vemos en todas las iglesias del Nuevo Testamento, a medida que pasaba el tiempo. En Efesios, capítulo 2, versículo 20, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, son llamados el fundamento. Apóstoles y profetas son el fundamento. Ellos no son la superestructura, la parte de arriba. A medida que fue terminada la escritura, todos ellos pasaron, profetas y apóstoles. Ellos traían escritura inspirada. Los apóstoles autentificaban la escritura y la escribían, y los profetas la pronunciaban en las iglesias locales. Entonces es la etapa de fundamento de la iglesia. Cristo le dijo a sus apóstoles en el Evangelio de Juan 14 y 16 que el Espíritu Santo, cuando viniese, les guiaría a toda verdad. Entonces, una vez que a través de los apóstoles se dio toda la verdad, entonces ya no habría ninguna necesidad de profetas. Se retirarían, terminarían, porque la escritura estaba ya completa, ya estaba allí, el estándar para todas las cosas. Y una de las últimas epístolas, la de Judas, ya mira hacia atrás diciendo que esto ya fue logrado. Y Judas habla a respecto de toda la escritura, de toda la fe, una vez y para siempre entregada a los santos. Ya no hay más profetas que hagan falta. Y entonces, mientras que todavía hay profetas, todavía 2 o 3 no sabemos, aquí en la carta de Roma, en la iglesia de Roma, perdón, este es el don que iba a pasar. Y entonces donde dice, de manera que teniendo diferentes dones, versículo 6, según la gracia nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De vuelta a Romanos 12:6. ¿Y qué significa conforme a la medida de la fe? Algunos piensan que significa algo así, de acuerdo a los estándares de la fe. Pero es más probable que sea una fe personal la que se tiene en mente aquí. Entonces significa profetizar de acuerdo a la proporción de fe, y significa estar dentro del área de la fe. No pienses que como profeta tú puedes decir tus propias ideas y tus propias palabras. Tienes que tener mucho cuidado de que estés dependiendo del Señor y esperando su inspiración. Ten mucho cuidado de que solamente digas esas palabras inspiradas y que no te pienses que eres importante como para pronunciar tu propia sabiduría, de modo que las personas no saben lo que Dios inspiró, lo que tú piensas. Entonces el profeta tenía que trabajar de acuerdo a la fe, y yo creo que significa una cosa así. Entonces ya no hay profetas hoy en día, recordemos, pero eso es lo que significaba. Y hay otros 6 cargos, oficios, funciones, habilidades
Y en el versículo 7 leemos al respecto de servicio o ministerio. Y ahora, si vemos aquí ministerio o servicio, tal vez uno pensaría que es el ministro, el pastor, porque en inglés dice ministerio. Bueno, hasta cierto punto es así, pero no es eso lo que se quiere decir aquí. Es la palabra de diácono que aparece aquí. Las funciones del diaconado, diaconía, es la palabra de diácono y simplemente significa servicio, como lo dice en español. La tercera habilidad es el de servicio. Esperemos en nuestro servicio. Si tu llamado es alguna venida de servicio, algún tipo de servicio, puede ser que sea un diácono, con obra compasiva, participación en el liderazgo de la iglesia, cuidar por las personas, tener mayordomía de los recursos de la iglesia. Si tu llamado es ser un diácono y se te nombra adecuadamente, entonces tienes que esperar en tu servicio como diácono. En otras palabras, es algo que tienes que tomar muy en serio. Es un cargo, un oficio. No puedes solamente dejarlo a un lado. No puedes hacerlo el lunes pero no el martes, y el miércoles sí pero el jueves no. No puedes decir sí, no. Tienes que ejercitarlo todo el tiempo. Es lo que el Señor te ha dado por hacer, es tu llamado, es tu función, es tu llamamiento, es tu oficio, tu cargo. Entonces tienes que enfocarte en ello y tienes que hacerlo con sinceridad y diligencia. Eso es lo que quiere decir aquí, donde dice que esperemos en nuestro ministerio. Un pastor me dijo que tenía varios diáconos que venían de vez en cuando y nunca hacían nada. Y yo pensé, qué estado tan lamentable de las cosas. Nunca había leído esto. O si de servicio en el servicio, o el que enseña en la enseñanza. En inglés tiene una parte que no está en el español y dice que esperemos en nuestro servicio, que nos enfoquemos en nuestro servicio. Y lo que significa esta parte que no está en el español es que con diligencia lo hagamos, porque el Señor nos va a llamar a cuentas con respecto a lo que estamos haciendo. Es una cosa muy seria, eso es lo que quiere decir el apóstol. Y hay otras formas de servicio aquí. Tienes una cierta forma de servicio, algo que tú haces a través de la iglesia por otras personas. Yo no voy a decir, por ejemplo, enseñar en la escuela dominical, porque la enseñanza tiene que venir después, pero por ejemplo tú conduces y llevas a los niños y los traes de vuelta, y también por ejemplo conduces a los ancianos y enfermos a la iglesia. Lo haces un domingo, pero el siguiente domingo no lo haces. Vas a la reunión durante la semana, en la noche, y ayudas que hay allí cuidado para los niños, etcétera, pero no eres confiable, lo haces un minuto y el siguiente no. Lo hago de pronto cuando quiera yo hacerlo. No. Servicio, esperemos en nuestros servicios, es tu llamado, dice el Señor. Tienes que estar ahí todas las semanas, tienes que ser 100% confiable. Eso es lo que tú has aceptado hacer. Eso es lo que el Señor te ha señalado que hagas. Que sirvas, que seas de servicio, de utilidad. Es mi papel, es mi trabajo, es mi función, es mi llamamiento, es mi llamado por el Señor. Entonces asegúrate que tú lo ves como un llamado. Ese es el punto de lo que Dios tiene para darte a hacer ese ministerio. Ese es mi cargo, mi oficio, mi función. Lo haré esto para su gloria y de acuerdo a como Dios me capacite hasta el final. Voy a mantenerlo hasta el final. ¿Tenemos este sentir de nuestro cargo, llamamiento? Tienes un trabajo por hacer. ¿Aceptaste ese cargo? No puedes ir ahí cuando quieras. Tal vez tienes un puesto alto en tu profesión y tienes un compromiso para con eso. Tú lo sabes. Tienes que permanecer en eso. Eso es tu puesto. Y ese es el punto de estas palabras. O de servicio, esperemos en nuestro servicio. Ese es nuestro cargo. Siempre estar ahí disponible. Siempre lo haremos. Yo no sabía que la iglesia era así. Yo pensé que eso era el trabajo y cuando venía a la iglesia, pues hacía alguna cosa cuando yo quiera, porque soy muy bueno en mi corazón. Yo no lo veo como un compromiso, como un cargo, un oficio, como un llamado, como un nombramiento. Pero eso es lo que la Escritura nos está enseñando. Es un don,
Oh, tal vez dices tú, prefiero entonces lo que hacen las iglesias carismáticas. Me gusta que los dones sean lenguas y cosquilleos y sanaciones y cosas así, no un compromiso a algo, no un servicio. No, dice el apóstol, esos dones eran el fundamento de la iglesia. Tú estás equivocado. Este es el don servicio. Eso se puede aplicar a un diácono, pero a cualquiera de nosotros también, que tenga un ministerio de ayuda, al cual tal vez se nos ha llamado por el Señor, y Dios entonces nos capacita en la iglesia para hacerlo. Ese es el punto que estoy intentando señalar. En el versículo 7, o en la enseñanza, el que enseña. ¿Por qué el servicio se pone antes que la enseñanza? ¿Por qué? Los apóstoles inspirados, su método inspirado, usualmente, frecuentemente, pone primero lo más importante. Uno pudiera pensar que el ministerio de enseñanza es más importante que el servicio. Yo pienso que el apóstol ha sido inspirado de cierto de cabeza para mostrar que todos dependemos los unos de los otros y no tendríamos que estar pensando de cierta forma. Y probablemente el servicio viene primero porque es la más grande categoría. Si tú ves la iglesia del Nuevo Testamento, a pesar de que muchos eran esclavos y no estaban disponibles, las personas servían. Y el servicio era una categoría más grande que de la categoría de enseñanza, porque cubre más personas. Viene primero. O el que enseña en la enseñanza. Tal vez un predicador, tal vez un maestro de escuela dominical, tal vez una clase bíblica, el instructor de esa clase. Pueden ser de muchas formas de enseñanza. Pero el apóstol dice lo siguiente: si has sido capacitado y tu iglesia piensa que tienes los requisitos necesarios para enseñar y te llaman a enseñar, entonces espera en eso, enfócate en ello. Si tu llamado es la enseñanza dentro del cuerpo de Cristo, entonces hazlo. Hazlo con diligencia, con cuidado, con muchísima oración, con mucha preparación, con mucha preocupación y autoexaminación. Que lo estés haciendo correctamente, adecuadamente. Haz de esto un verdadero llamado, o el que enseña en la enseñanza. Y hazlo con toda tu fortaleza y tus habilidades. Tómalo muy en serio. Nunca te ausentes a menos que estés enfermo o que de forma necesaria tengas que ir a otra parte. Es lo más importante para ti, que lo hagas. Versículo 8. No solamente gente sirviendo en la iglesia del Nuevo Testamento, gente enseñando, sino que también tenían aquellos que exhortaban. Versículo 8. O el que exhorta en la exhortación. La exhortación también es la función de un predicador. Mucho de su predicación es exhortación. Exhortación viene desde el regaño hasta el aliento, cubre todo eso. Pero aquel que exhorta también incluye pastores dentro de la iglesia, personas que ayudan a otras personas, tal vez ancianos de la iglesia. La mayoría de hecho serían personas más mayores en la iglesia, con mayor madurez en la iglesia, las personas que están ayudando, aconsejando y ministrando a otros. O el que exhorta en la exhortación. Oh, yo quisiera hacer eso, tal vez dice alguien. No tener un compromiso regular a enseñar una clase o llevar niños a la escuela dominical, ayudar o visitar a los enfermos o visitar la comunidad. A mí me gustaría ser un exhortador. Entonces simplemente estoy ahí en la iglesia y de vez en cuando le regañaré a alguien. Voy a ser un exhortador. Y eso tal vez sea bueno. Pues eso no es lo que el apóstol tiene en mente aquí para nada. Puede ser que alguien diga: pastor, quisiera ser un exhortador. Bueno, tal vez le tenga que decir a esa persona: bueno, solamente hay un problema con esto. Tú no tienes los requisitos para ello. No estás frecuentemente aquí. Te veo solamente un domingo en la mañana y no te veo en la noche. Casi nunca te veo en la reunión de oración.
casi nunca te veo en el estudio bíblico. Y yo creo que eres la última persona que el Señor querría usar como un exhortador, porque tú no puedes poner un buen ejemplo. Tú no puedes ser un ejemplo a otros. Eres un ejemplo de cómo la vida cristiana no debe vivirse, de un cristiano pobre y débil. ¿Y cómo podrías entonces tú ser un exhortador a nadie? Y te digo todo esto porque frecuentemente así es como salen las cosas. Una persona que no es calificada, tiene los requisitos, quiere tener el tipo de cargo más importante y alto. Es una característica muy triste de la naturaleza humana. Y se nos recuerda que una vez más, que no piense de sí mismo más altamente de lo que tiene que pensar. Si tú crees que eres un pastor y puedes aconsejar a otros, entonces enfócate en ello. Y esta es la primera forma que te enfocas en ello, asegurándote de que eres un ejemplo, de que estás probando la gracia de Dios, de que estás viviendo la vida cristiana como debes vivirla. Eso es lo que el apóstol quiere decir aquí, cuando él dice, o el que exhorta en la exhortación, tómalo en serio. Asegúrate de que eres llamado y estás equipado y reconocido por la iglesia para poder ayudar a otros, reconocido. El que exhorta en la exhortación. Y bueno, primordialmente en la enseñanza de ministerialidad. Combate con liberalidad, el que da con liberalidad. La mayoría de las versiones modernas dicen liberalidad, como dice la versión que tenemos. Así lo dice aquí. Sin embargo, el griego dice con sinceridad, con simplicidad o sinceridad. Yo no creo que tuviéramos que pensar que dice una cosa como liberalidad. El que reparte, el que da con sinceridad. Bueno, en la antigüedad se podía dar comida o artículos. Y frecuentemente pasa hoy en día. Un creyente dará algo a una pareja joven o a otro cristiano que esté en necesidad. Pero frecuentemente también la mayor de dinero. Dinero que se da a la iglesia, tal vez dinero que se da a personas de forma privada. El que reparte, pero hay algunas personas que son equipadas por Dios y capacitadas por Dios para que sean un dador que da mucho, su mayordomía o en su ayuda para otros. Y aquí está la regla, que lo haga con sinceridad. Significa lo siguiente, con un soborno por allí, sin estar buscando alabanza, sin estar buscando ganancia, que se haga de forma muy discreta, de forma discreta. Y yo me acuerdo en los 70s, participé en una conferencia, y había un mensaje que se dio a los organizadores de la conferencia, y era de alguien que era un cristiano prominente. Y él quería dar un don personal muy grande monetario, una caridad, organización caritativa, pero él lo iba a hacer siempre que se arreglase que él lo daría ese regalo en la plataforma al director de la organización caritativa. Iba a haber un show público involucrado en eso. Qué cosa tan sorprendente, qué escándalo tan terrible. El obtener ganancia de un don, de un regalo, el traer atención a ti mismo. Otra organización que lo haga con simpleza, con sinceridad, con sencillez. Yo quisiera dar a la iglesia tal vez una vez, hace algunos años alguien dijo así: quiero dar a la iglesia un órgano espléndido. Y claro que habrá una placa de cobre al lado diciendo quién dio el órgano. No, gracias. Si tú quieres dar algo al Señor, se lo das en la ofrenda general. No va a haber ninguna placa para nadie. Que lo haga con sencillez, con sinceridad, sin ningún soborno ahí, sin ninguna ganancia, sin ninguna notoriedad, nada de eso. Eso aplica, si Dios me capacita para ayudar a otras personas de forma personal, lo tengo que hacer de forma muy discreta. Eso es lo que me está diciendo esto aquí. Si es dar a la iglesia sin ninguna condición, sin ninguna atadura,
sin ningún crédito para mí, porque el Señor es el que me da la capacidad para hacerlo. Nos está dando tiempo todo esto. Versículo 8. El que preside o dirige, es decir, los ancianos, los que guían, con solicitud o diligencia, con celo, sería una mejor traducción. El griego dice con rapidez, con celo, con alacridad, con atención a los detalles. El que hace misericordia, el que visita a los enfermos con alegría. Que nunca haya aquel que visita a los enfermos, que visita a un lugar donde alguien está enfermo, de modo que vaya y lleve chismes o cuentos tristes. No, el que muestra misericordia con alegría, para que levante al que necesita ser levantado. Y bueno, había 7 dones, 7 capacidades, 7 dones aquí, 6 de los cuales están en la iglesia de Cristo hoy en día. 6 de estos dones encontramos como un reto para nosotros. Tal vez el primero, que se traduce en ministerio, el versículo 7, donde dice servicio en español. Cristo servía. Cristo llevaba a cabo mucho servicio. Cristo enseñaba, Cristo exhortaba, aconsejaba y aconsejaba a sus discípulos y otros constantemente. Cristo daba. Él se dio a sí mismo. Cristo gobernaba, presidía, dirigía, iba delante de su pueblo. Cristo mostraba misericordia y paciencia. ¿Qué funciones tan maravillosas se nos da en la iglesia de Cristo? Y necesitamos que el pueblo de Dios siempre esté abierto al servicio cristiano y a hacer una contribución. Y estos son los verdaderos dones espirituales. Que el Señor escudriñe nuestro corazón y nos guíe y nos ayude.